Ay, no lo quiero interrumpir, pero ahorita se va a poner esto muy bueno. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a The White Table. Bienvenidos esta noche, bienvenidos a mi casa. El día de hoy no era de como como cada semana, pues bueno, tengo invitadazos de lujo y esta no iba a ser la excepción. Y el día de hoy está con nosotros un senador jarocho del PAN que hace mucho ruido en redes sociales, sobre todo en Twitter. Es muy tuitero y es parte ahorita de la comisión permanente que ahorita nos va a platicar lo que le tocó a él encabezar dentro de esta comisión. Ha desempeñado varios puestos, tanto en el gobierno de su estado como a nivel legislativo. Y bueno, quiero darle una cálida bienvenida al senador Julien Rementería del Puerto. Buenas noches, senador. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y pues bueno, por haber aceptado la invitación. Al contrario, Ana Patricia, me da mucho gusto poder saludar y saludar pues a todos los que nos ven y nos escuchan. Encantado de poder estar aquí, encantado de poder estar platicando desde tu casa, yo en la mía, aquí tal como dictan en estos momentos las normas de precaución en la cuestión sanitaria, pero bueno, muy a gusto de poder platicar, de poder charlar contigo. Así es, justamente le preguntaba hace unos minutos en lo que entrábamos al aire, que cómo estaba pasando el confinamiento. ¿Cuánto tiempo lleva en su cuarentena? ¿Está en Veracruz? Sí, sí, estoy en Veracruz. Estuve todavía la semana pasada en la sesión de la comisión permanente, la sesión de instalación. Y bueno, supuestamente el día de ayer, miércoles, de hoy, miércoles, íbamos a tener una sesión que primero se convocó normal, luego se dijo que era pues por virtual y al final no ocurrió ni una ni otra, ¿no? Me parece a mí que la gente del Congreso, particularmente de la Cámara de Senadores, que es donde hoy reside, digamos que la sede de la Comisión Permanente, pues han hecho un poco bolas, traen una plataforma que ojalá fuera tan buena como esta que utilizas tú. Ellos traen una plataforma, Gracias. no sé cómo basada en qué sistema, pero falla muchísimo. Las reuniones de mesa directiva, yo no participo en ella, pero quienes participan nos comentan que tienen muchísimas fallas, a veces no los escuchan, a veces no se ven. Y en fin, bueno, el resultado final no se llevó a cabo. Tampoco eran los grandes temas los que se iban a tocar, pero sí creo, hemos insistido en el PAN, que debe de haber sesiones que el Congreso no puede parar, que hay cosas que, bueno, que pueden esperar, porque no todo el Congreso es urgente, pero hemos convocado desde el PAN a que se pudiera dar un acuerdo nacional para la recuperación económica. Por cierto, postura que han venido tomando pues legisladores de todos los partidos y por supuesto también las organizaciones civiles, empresariales. Vamos, a los únicos que les falta estar de acuerdo para convocar algo así es al gobierno federal. Sí. Por favor, platíquenos, ya se nos adelantó, pero es justo una de las cosas que queríamos platicar. Platíquenos o háblenos un poco de este punto de acuerdo sobre la propuesta que están haciendo a nivel económico, para ayudar, yo imagino, a todos los mexicanos que de verdad ahorita estamos, pues bueno, atravesando, como le decía, un momento histórico, pero pues también de crisis económica que estamos viendo que se viene fuerte. Pues mira, como saben, la crisis, primero o emergencia sanitaria, pues está causando estragos, se están perdiendo vidas y eso no hay forma de repararlo, no hay forma de evitarlo ya una vez que ocurre. Pero sí hay forma de poder hacer que estas sean las menos posibles. A mí me parece que el gobierno en eso se ha quedado corto, sobre todo yo creo que a destiempo. Podría haber empezado antes, tal como se lo recomendaban, justo lo decíamos un poco antes de entrar al aire, que me parece a mí que mucha gente empezó a tomar medidas de mutuo propio antes de que el gobierno incluso las dictara. Hubo semanas en las que el gobierno les seguía diciendo, pues hagan lo que quieran y todo, y cuando veíamos que en otros países pues ya estaban sucediendo pues algunas medidas que tomaban los gobiernos que debían de tomarse. Pero bueno, eso viene pasando. Hoy ya me parece que es el día 68 de la emergencia sanitaria declarada desde Así es. el primer día que hubo pues, los casos confirmados, empieza la fase 1, fase 2 y ahora que estamos en la fase 3. Pero lo que viene ahora me parece a mí que, bueno, dejando de lado, porque
no hay peor cosa que lamentar que la muerte de una persona, pero dejando de lado esto, me parece a mí que viene un problema muy, muy serio para México. Me parece, hoy las estimaciones, Banxico apenas esta semana, en una encuesta que hace con especialistas, economistas, pues con casas de estudios económicos a nivel mundial, habla de que la estimación para la caída del crecimiento económico de nuestro país puede andar por el orden del 7.3. Si oímos a otras dependencias como Banco de América y todo eso, bueno, pues resulta que van mucho más allá. Yo ni siquiera me atrevo a repetirlas, pero hablan de 2 dígitos y, bueno, 2 dígitos largos. Entonces, al final de cuentas, en lo que todo el mundo coincide es que la caída de la economía puede equipararse a la más fuerte que hayamos tenido, que no se ve hace muchas décadas, cuando prácticamente no se podía ni siquiera medir bien esto, ¿no? Y entonces, parece que el gobierno está pasmado. Cuando tenemos esta situación, resulta que el gobierno nuestro gobierno es el que menos invierte respecto de su PIB para poder hacer que esta caída se contenga y tengamos la posibilidad de, pues ya que vamos a tener una caída, que esta sea lo menos posible. Yo personalmente hice alguna propuesta que, bueno, no es que porque yo la tenga que tomar, pero bueno, es una más que al final ahí está, en donde lo que hay que ver es cómo hacer para adelantar algunos recursos que sabemos que se van a tener, inyectarlos desde ahora a la economía, poderle dar a la gente la oportunidad de tener un ingreso, que es lo que se necesita, porque no se puede guardar la gente si no se tiene con qué garantizar la comida del día siguiente para su familia. Eso es verdaderamente absurdo pensar que la gente lo va a cumplir. Entonces, esta condición, pues se podrá resolver si hay un ingreso. En el PAN hemos propuesto un ingreso básico universal, pero también hemos propuesto que hasta quien gana 5 salarios pueda garantizarse el ingreso, pues por 2 meses. Y esto lo venimos proponiendo hace un mes ya, ¿eh? Pero bueno, para poderlo hacer, claro que esto significa una cantidad de dinero que cuando sumas esto, y también la propuesta es que se pueda aplazar para el año que viene lo que tengas que pagar impuesto sobre la renta, que se deje de cobrar también el impuesto al valor agregado en todo el país, pues a todas las mercancías que se graban con el IVA. Bueno, y por supuesto, el que las cuotas obrero-patronales también puedan ser postergadas, que las pague por cuenta del gobierno en este momento. Como muchos países lo están haciendo. Por último, un dinero también importante que se tiene que hacer de microcréditos, no estos que está haciendo el gobierno, que son insuficientes y están mal, y además van a partir de un padrón que hicieron, me parece a mí, con un sesgo importante desde el punto de vista político, porque lo llevaron a cabo con los servicios de la nación, incluso antes de que el gobierno llegara, y no hay un padrón confiable, no se sabe quiénes son, en fin, hoy hablan de que han colocado cientos de miles de créditos, y pues yo la verdad es que pues esos datos, los suyos, los otros datos, los de ellos, pues son lamentablemente poco confiables. Entonces, no, y lamentablemente lo que estamos viendo hoy por hoy es que la percepción general que tiene la gente ya del gobierno es muy mala. La credibilidad tanto del subsecretario López-Gatell como del mismísimo presidente y de los datos que dan ha descendido mucho. Entonces... Mira, es que al final dicen que la mula no era arisca, ¿no? Los palos le hicieron. Y lo que está ocurriendo es que se vienen tropezando con sus mentiras, porque empezaron a decir una cosa, luego se les corrigió. Yo recuerdo, no sé exactamente qué día fue, qué fecha del mes fue, pero fue un lunes en donde el presidente sale en una visita cuando él todavía, cuando ya nos estaba recomendando que nos guardáramos, él todavía seguía salgan y seguía sus... Sí. Y en seguían giras presidenciales. Así es. Y en un restaurante, en un lugar que se veía modesto, como compañía de una señora, hace una invitación para que la gente salga y vaya y siga a los restaurantes y bueno, que ya se les dirá. Y eso fue un lunes. El viernes de esa misma semana anuncian que ya todo el mundo se queda en su casa, que se ve que alguien le dijo, oiga, presidente, necesita cambiar, necesita darse cuenta que esto es en serio, que no es broma, que no es un tema con el que se pueda vacilar. Estamos hablando de la vida de personas y de la viabilidad económica del país más adelante, que es justo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando lo que vemos que se nos viene como problema económico, lo primero que hay que decir es, bueno, ¿de qué tamaño puede ser el golpe? ¿Cuánto puede costar este golpe al país? ¿Y cómo podríamos, en todo caso, intentar pues contenerlo, conseguir el dinero que hace falta
y entonces poder llegar a condiciones en donde lo enfrentemos pues de la manera que nos pegue lo menos posible. Y ahí es donde nosotros estimamos una cantidad de toda esta caída. Claro, nosotros lo hicimos cuando se hablaba, todo el mundo hablaba que podría andar por el 4,5%. Y eso podría ser de caída. Eso podría ser a lo mejor un poco, 1,36,000,000,000, o sea, 1,000,000 de millones. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Pero bueno, ¿cómo es la forma? Pues a partir de esta eliminación del IVA, por lo menos mes y medio o 2 meses, que se deje de cobrar, porque ese es un ingreso que sin sacar el dinero de la bolsa se queda en la economía. Otro es, por ejemplo, el diferimiento del impuesto sobre la renta, otro más las cuotas obrero-patronales que sean a cargo del gobierno. Uno muy importante, el suspender, por lo menos por este año. Si el presidente las quiere seguir haciendo, que las haga el próximo año, pero suspender el presupuesto que tiene para obras como el Tren Maya, pues lo que es la refinería de Dos Bocas, que hoy vemos que es francamente un proyecto de locos, y luego inviable completamente. el transísmico, el corredor transísmico, el Tren Maya que no cumple con absolutamente ningún permiso, y luego el aeropuerto Santa Lucía. En esas 4 obras, Ana Patricia, quiero decirte que se puede, digamos, que tener alrededor de 43,000,000,000 de pesos para este año, sin cancelarlas todavía. Estoy hablando de dinero que se está ejerciendo, que se piensa crecer para este año. Entonces, cuando sumas esto, sumas una partida que es importante, que me parece que se podría proyectar, adelantar el recurso desde ahora. Por ejemplo, conservadoramente, los remanentes del Banco de México que se tendrán a fin de año podrán andar por los 300,000,000,000 de pesos. Esto es aquella diferencia que se tiene por el tipo de cambio, que el Banco de México te reportará como remanente y que, de acuerdo a la ley, se puede ocupar precisamente para pagar deuda o para ocasiones de emergencias. Entonces, justo lo que se puede decir desde ahora, tomo parte del crédito que tiene el Banco, el Fondo Monetario Internacional por 61,000,000,000 de dólares, una pequeña parte para adelantar y poder distribuir entre la gente. ¿Y cómo lo pago? Bueno, pues el año que entra con los remanentes prácticamente los saldo de manera inmediata y cumplo con el objetivo de los remanentes que son precisamente para ello. El presidente quería que se los dieran desde ahora. Bueno, pues eso no se puede, porque al final la ley establece, además tienen que ser entregados hasta que concluya el año, y una forma de darle la vuelta era esto. En resumen, lo que quiero decir es que esta forma puede ser una, podrá haber muchas. Hay expertos en economía que tienen muchas ideas y que seguramente pueden ser de mayor alcance que lo que yo pueda proponer, lo que pueda proponer incluso el mismo PAN, pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es algo. Pero la oposición se está haciendo presente, o sea, eso es lo importante. Claro, lo que hay que hacer es que este país pueda tener una participación respecto de su PIB importante inyectándole a la economía. Porque, a ver, el presidente dice, se preocupa por sus programas sociales. Yo me pregunto, ¿qué programas sociales van a sostenerse o cuáles programas sociales van a sobrevivir si no tendrán dinero para el próximo año? A ver, 562,000,000,000 de pesos perdió Pemex en el primer trimestre, más que en todo el año anterior. Son 220 millones de pesos a la hora. Estamos hablando de una cantidad que rebasa nuestra imaginación. Entonces, ¿qué va a pasar? Y tirada a la basura. Y es dinero, a ver, es dinero, dice, pierde Pemex, no es cierto, lo perdemos nosotros, porque al final de cuentas, de lo que se trata es de que esa empresa, pues tiene un patrimonio, por cierto, ya negativo, hoy ya no vale, simplemente vale más sus deudas que lo que vale la empresa. Entonces, es una empresa que si fuera privada ya no existiría. Entonces, nos cuesta a los mexicanos porque al final ese dinero que perdió se incrementa en su deuda y esa deuda tendrá un costo financiero mayor que el que hoy tiene y cada día irá representando una proporción mayor respecto al número de barriles o de que se produzcan cada día en este país. Y el presidente sigue diciendo, vamos a recuperar la producción, vamos a ser autosuficientes. Pues, presidente, le queremos decir que eso no va a ser posible, al menos no va a ser en corto plazo, y por supuesto que cada que sigue con esa obstinación, lo que hace de querer lograr 1,800,000 barriles diarios, mientras más insiste en ello, más dinero perdemos. Entonces, ¿qué hay que hacer en materia energética? Pues también cambiar la política y decir, quedémonos con los pozos que pierden menos. Aunque en este momento reduzcamos un poco la producción diaria, bueno, ya habrá tiempo de mejorarla, pero mientras tanto perdamos menos dinero. Entonces, sí hay cosas con las que se puede ayudar mucho a que el gobierno
enfrente con mejores posibilidades esta crisis económica que se viene y se viene muy dura. Yo creo que hay que hacerlo, hay que enfrentarlo, pero yo veo de verdad, Ana Patricia, algunas cosas que francamente me preocupan en la actitud del presidente. Hoy, por ejemplo, hace alusión, incluso hasta se ríe un poco, vacila un poco con el decir el crecimiento, el Producto Interno Bruto, dice que ahora hay que nombrarlo de otra forma, que ya no debe ser el Producto Interno Bruto, que ahora debe Ay, llamarse. no, sí, qué bárbaro. Justo era lo que le iba a preguntar, ¿qué pensaba de esas declaraciones que hizo el día de hoy? O sea, una Pues, aberración. pues la verdad, yo me hubiera imaginado no ser ciudadano de un país donde el presidente diga esas cosas, pero lamentablemente no sucedió así. Soy ciudadano de este país y nuestro presidente dijo semejantes barbaridades. Y luego dice que el crecimiento, pues ahora que ya no hay que llamar crecimiento, que hay que llamar desarrollo, y que, bueno, el Producto Interno Bruto que tiene que ser bienestar. Oye, a ver, son términos, son cifras, son cosas que se usan a nivel internacional. Internacional. Son Y ya medidas, exacto. lo material no, que ahora lo espiritual. Pues bueno, pues está bien, pero vamos con la parte espiritual, que bueno, al final, yo soy creyente, tengo que decirlo, pero al final de cuentas lo espiritual no va a resolver los problemas de México. Necesitamos, pues sí creer, pero también hacer. No, y además la Constitución es muy clara, ¿no? Hay que separar al Estado a la Iglesia, o sea, hay una separación ahí muy clara que se hizo desde Benito Juárez. Claro, es que ese es el asunto. Cuando tú ves lo que está sucediendo en México y lo poco que se está haciendo en esta materia para intentar paliar el efecto de la crisis económica que todo el mundo dice que viene y que todo el mundo cada día que pasa la estima más grande y eso realmente preocupa, pues entonces, y sale con estas cosas el presidente y dice, bueno, pues a ver, el problema está en el origen, el problema está en que el presidente no entiende el tamaño de la complejidad que se nos viene encima y eso es Y no lo que toma la seriedad del cargo que está ostentando como debería de hacerlo. sin duda, a mí me parece que el presidente está viviendo, no sé cómo decirlo sin ofender, pero bueno, está viviendo una realidad distinta a la que percibimos todos los mexicanos. Y No, está senador, la tratando verdad, sí. de convencer a su público, no pierde, o sea, esta idea en el terreno electoral, esto que pasó con el IMSS, que afortunadamente estas cartas que enviaba con el nombre de él por los créditos que se van a dar, afortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le dijo que no se puede hacer así, que es promoción. Entonces, en esto, al final no importa, no es tanto si dice o no un nombre, lo que te revela es qué están pensando en el gobierno. Cuando deben de pensar en ayudar a la gente, lo que están pensando es en cómo promocionar al presidente desde el Sí, punto sin de duda. vista electoral. Y entonces ahí es donde perdemos. Ahí es donde perdemos Ah, porque además, lo que se ve es una intención clara de proyectarse, de establecer pues, condiciones de mayor rentabilidad electoralmente. Y bueno, pues ya. Y luego, pues, se queja ahora de las redes que antes tanto las alabó. Y, en fin, no, estamos. hombre, que cuidado con los tuiteros, ¿eh? Que si no, si les cae la red AMLO o nos cae, híjole, una cantidad de bots. Pero quería preguntarle algo, la verdad que me da mucho gusto que tenemos una percepción muy similar de lo que está ocurriendo, porque muchas veces los ciudadanos creemos que ustedes como políticos no, en realidad, pues a lo mejor no están palpando lo mismo que nosotros como ciudadanos estamos viviendo. Y no es cierto, estamos viendo y estamos escuchándolo por usted, que bueno, la están pasando igual y que están en signo de interrogación. En los últimos días, la verdad es que hemos visto que el gobierno se ha estado exhibiendo de una forma ridícula y se ha visto ya rebasado por la falta de protocolos sanitarios, sobre todo también el tema de la escasez de insumos, la opacidad en las cifras reales de contagios. En el caso, por ejemplo, del tema, este escándalo del hijo del señor Bartlett, en donde se le están otorgando 7 contratos por más de 160 millones de pesos en distintas dependencias de gobierno. ¿Qué va a hacer la oposición ante esto? ¿Qué va a hacer el Senado ante esto? Bueno, de hecho ya se ha manifestado, estamos,
bueno, hoy incluso en una entrevista o en una rueda de prensa que hubo virtual, como esta conferencia, como esta plática, se pidió incluso la separación del cargo del director de Pemex, de Comisión Federal. Ya lo habíamos solicitado al director de Pemex y de Pemex también. Y por supuesto, del director de Comisión Federal de Electricidad por los muy malos números y por lo errático de la política en materia energética. Pero específicamente en este tema que comentas, quiero decirte que lo que venimos observando es que el presidente, otra vez vuelvo a él porque es pues al final la base de todo y alrededor pareciera de él girar a todo. Él habla de que se acabó la corrupción. ¿Cómo que se acabó la corrupción si estamos observando? Y bueno, y luego las torpezas, ¿no? Porque, a ver, hace unos meses, cuando ya estaba empezándose a saberse que venía la crisis, le vendemos no sé cuántos cubrebocas, cientos de miles a China. Y luego viene y los tenemos que comprar casi 30 veces el valor. Bueno, ¿estamos locos o qué? ¿Cómo es posible que esto suceda? Que el señor subsecretario o el secretario o quien tenga que ver, quien sea el jefe en la Secretaría de Salud, porque parece que debe ser, no lo es. Bueno, que no previó que esto pudiera pasar. Entonces, luego pues los tenemos que recomprar. Luego viene el tema de la venta de los ventiladores, en donde, bueno, se ve, se demuestra, ya no se han atrevido ni a negarlo, que se compraron prácticamente al doble de su precio, que por supuesto es una empresa de la cual es propietario el hijo del director de Comisión Federal de Electricidad. Lo cual es gravísimo. Emanuel Barlet. Y luego él dice, no, pero aquí todavía ni siquiera lo hicimos tan mal, lo hicieron peor en la Ciudad de México. Y luego la Ciudad de México sale y lo desmiente. Entonces, bueno, es que qué desorden, qué desaseo. Y luego el presidente dice, no, es que estamos acabando con la corrupción, ya no hay corrupción. Pues es donde dices, bueno, el presidente pues está viviendo otra realidad, porque, a ver, ¿Cómo que no hay corrupción y compran los ventiladores prácticamente al doble? Y que al final no llegan a los lugares donde deben de llegar. La propia gente, por cierto, aquí hay que hacer un reconocimiento muy sentido y muy especial a toda la gente que se la está rifando, de verdad, en los hospitales con muy malas condiciones para atender, como bien lo están haciendo, a los que llegan ahí, a los enfermos. En donde no hay los insumos necesarios, hay manifestaciones, pues claro, lógico que las hay, porque tienen miedo por sus familias, por todo. Y bueno, todo esto, todos estos insumos, pues no le llegan, no se prepararon. Entonces, claro, porque mientras el presidente andaba de gira, saludando a la mamá de la gente allá por Culiacán, pues de repente, pues ya la emergencia estaba, venía, y las consecuencias son estas. Entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo hacer desde el PAN? Primero, que ponga los pies en la tierra el gobierno, que sepa que lo que está pasando es serio, que deje de jugar con la materia electoral y que se ponga realmente a hacer lo que se puede hacer. Lo que vienen haciendo en todo el mundo. A ver, pero no podemos, sí, claro. No estamos pidiendo algo pues que sea distinto, ni estamos inventando el agua tibia, ni en el PAN, ni en el Consejo Coordinador Empresarial, ni ningún organismo empresarial en este país está inventando otra cosa, ni siquiera otros partidos políticos, a nadie. Al final lo que estamos diciendo, hagan las cosas que se están haciendo en el mundo para poder intentar paliar la situación. A ver, no estamos pidiendo, no aspiramos a que lleguen a como en Alemania. En Alemania, ¿sabes cuánto están invirtiendo respecto de su PIB para poder paliar la emergencia? Más del 30%. ¿Sabes cuánto estamos invirtiendo en México? El punto 3. Bueno, ya no nos vamos a comparar con Alemania. ¿Sabes cuánto está invirtiendo Chile? El 5% de su PIB. Estados Unidos e Italia, el 12%. Nosotros el punto 3%. O sea, somos el peor país de la OCDE. Somos un verdadero ejemplo de lo mal que se están haciendo. De lo que no se debe de hacer. Y alguien hoy en la rueda de prensa nos decía, oiga, es que dicen y los acusan a ustedes de que ustedes están señalando las cosas, están haciendo campaña negativa para poder beneficiarse y lucrar políticamente. Eso es falso. Eso no es así. Simplemente estamos, como nuestra obligación lo manda, señalando aquellas cosas que no se están haciendo, otras que se están haciendo mal y otras que hay que hacerlas con más fuerza.
y a partir de ahí, bueno, pues señalamos lo que el gobierno hace o no hace, y entonces, bueno, las consecuencias de eso tendrán un efecto en la elección, probablemente. ¿A favor de quién? Ya lo veremos, pero no tiene Creo que por eso ya ahorita no importa porque más bien somos un bloque opositor qué. todos, Sí, no tiene ninguna sin intencionalidad. colores. No tiene esa intencionalidad, lo que tiene es, oye, a ver, yo vivo en México, yo nací en Veracruz, mis hijos nacieron en Veracruz, mi esposa también, o sea, bueno, ella nacida en media, pues mexicana, o sea, al final, y lo que queremos es seguir viviendo aquí, y me imagino que así millones y millones, pues todos. Entonces, lo que necesitamos es buscar la manera de que a este país, pues no le vaya tan mal. No, Y no que estamos. haya estrategias reales, o sea, yo no sé si le ha tocado, híjole, o su esposa le haya comentado, o quien esté haciendo las compras, pero en los supers ya se resiente todo al doble. Justo hoy platicando con una amiga de Veracruz, justamente, esa era su queja, me decía, ya todo está al doble desde el día que nos encerramos. ¿Y qué va a pasar? O sea, no nos rinde igual, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todas estas personas que justo con los que hizo campaña, que es a los que no les está cumpliendo? Justo a estas personas que son ahorita las más vulnerables, o que bueno, todos estamos vulnerables ante la pandemia, pero que están, híjole, que son el sector más vulnerable ahora. Pues es que el problema de todo esto es que se tiene que entender que hay que tomar decisiones drásticas, que hay que hacerlas contundentes y que hay que hacerlas con el presupuesto, por supuesto, y con los dineros del gobierno para que luego el gobierno pueda seguir teniendo viabilidad en el 21, 22 y más adelante, ¿no? Y eso es lo que no terminan por entender. Yo sostengo una tesis que el problema del ese gobierno es que tiene una carga ideológica tan grande, mostrada o quedada en el pasado, que le impide ver la realidad y el tamaño de la emergencia y el tomar decisiones. Por ejemplo, no vamos a llevar a cabo políticas contracíclicas. Bueno, lo que hacen en el mundo para evitar que se colapse la economía, porque tampoco. A ver, yo no creo que al presidente le convenga que le colapse la economía, o no sé si esa era su idea de como anillo al dedo, que a todo mundo nos cargue el payaso y entonces sí, pues él ya ande repartiendo ahí pues las obritas, o sea, las obras, no las obras de construcción, sino las sobras con ese, Sí. y que de repente pues lo que tengamos es ya pues que estar ahí pidiendo a ver la ayuda del gobierno para poder sobrevivir. Eso sí, eso es su aspiración, pues que estamos en un verdadero problema. Y entonces sí tiene que ver, me parece a mí, la parte ideológica de lo que está pasando por la cabeza del presidente, ¿no? Y hoy lo que necesitamos es algo práctico, algo que diga, bueno, mi boquete en la economía, ¿de qué tamaño puede ser? Calcularlo. A lo mejor alguien no se puede saber con precisión cuánto va a ser, pero sí se puede llegar a tener una estimación cercana a lo que posiblemente sea la realidad. Entonces, a partir de ahí, decidir cuánto vale eso, de dónde lo puedo sacar y a dónde lo puedo dirigir para que estemos en condiciones de enfrentar con mejores posibilidades esta desgracia económica que parece que se avecina y que el gobierno pues lo pretende resolver con simplemente palabras, discursos, cosas así, y no va a suceder así. Bueno, cuando sale el tema del BID y el Consejo Mexicano de Negocios y resuelven entre ellos este factoraje, pues de repente el presidente sale a criticarlo por los 20,000 millones de dólares que habían conseguido para poder impulsar a la empresa. Entonces, bueno, ¿de qué se Sí, cuando trata? estamos, Es un tema además hasta entre particulares. Entonces perdón por brincarme de una a otra, Ana Patricia, no, 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 por favor, senador. pero es que es como se me vienen a la mente, son tal cantidad de cosas, es todos los días, que bueno, dice, ya tengo que ver la mañanera, a ver qué cosas lo que hoy se le ocurre, con que cuando creemos que ya hemos visto todo, pues resulta que no, que lo supera el otro día, lamentablemente para México. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer entre todos, específicamente en nuestra posición como legisladores y legisladores de oposición? Es seguir insistiendo en que México sí tiene posibilidad aún todavía de salir adelante. Y lo que hay que hacer es eso, buscar que se salga adelante, que logremos condiciones que permitan, primero, hacer entender desde nuestra posición al gobierno que tiene que tomar decisiones. Yo creo que las va a terminar tomando, va a resultar
obvio que las tiene que tomar, va a resultar urgente que las tome, pero van a ser más caras y van a ser de menor alcance cuando se tomen. Entonces, pues Sí, porque hacerlo. estamos viendo que él va tomando decisiones con retraso, justamente estos tiempos que se le estaban dando para aventajar, incluso para el tema de la pandemia, no los tomó en serio. Sus mensajes son, pues bueno, como burlones, hasta que ya ven el hoyo. Mira, ayer decía la Organización Panamericana para la Salud que en América Latina es donde vendrá básicamente lo que se llaman el epicentro de la pandemia en las próximas semanas. Decían ellos, de esta organización, que en países como México se está pasando en este momento por lo que hace aproximadamente 6 semanas pasó en Europa. Entonces, entonces quiere decir que la epidemia todavía sigue, que seguramente, yo no lo deseo, por supuesto que nadie lo entienda así, pero bueno, son los datos que ellos ofrecen, una organización internacional de la salud, y dice que todavía durará un rato aquí la epidemia y que bueno, que vamos a tener todavía números muy malos en términos de Negativo. decesos. Senador, en cuestión de eso, dígame ¿por qué cree usted que están ocultando los números reales? ¿Por qué no están haciendo pruebas, pruebas y más pruebas? Pues no lo sé, la verdad es que no encuentro una explicación sensata como para decir por qué no hacen las pruebas. Todo el mundo dice que hay que hacer pruebas y aquí no las hacemos. Aquí somos el país que menos hace pruebas casi que en el mundo, casi que en el mundo. Entonces, bueno, pues claro, los casos que tenemos pues son mucho menos los números que se tienen y por supuesto que cuando los enfrentamos contra los decesos, la tasa de letalidad en México es mucho mayor. Yo creo que no es que sea mucho mayor, afortunadamente, sino que es que hay muchos menos casos reportados y entonces mientras que la tasa promedio anda por el orden del 6, en México anda por el orden del 9%. ¿Por qué? Porque pues tienes menos casos reportados. Eso es simplemente respecto a qué vas a comparar los decesos que hay en el país. Entonces, ¿por qué no hacen las pruebas? Francamente, porque yo creo que no las compraron a tiempo, no se han organizado, es un gobierno incompetente, en otras áreas los hemos visto, en otras materias también, y me parece que en el sector salud, pues no es la excepción, ¿no? Cuando este señor López-Gatell está diciendo que los picos de la pandemia va a ser en esta semana, específicamente habló de una fecha de la de hoy, de la del 6 de mayo, pues resulta que esta Organización Internacional de la Salud dice que todavía tendremos por delante semanas para pasar lo que pasaron en Europa. Entonces, bueno, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Y es donde la gente se pregunta y se asusta, porque dice, si mi gobierno no me dice lo que está pasando, no me habla con la verdad, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que creerle? Y entonces empieza a surgir ahora esta nueva enfermedad que yo no sé si la dijo la OMC o se la inventaron ellos, la infodemia, o no me acuerdo ni cómo es que la nombraron, como que porque a través de las redes y todo. Pero claro, la gente lo que quiere es natural, la gente lo que quiere, lo que queremos es saber qué está pasando, cuál es el riesgo que corremos, de qué tamaño, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. En realidad, si no voy a poder salir en mayo o es mayo y junio, para poderte preparar, para poder saber qué va a pasar. Entonces, pues este tipo de cosas son las que hoy el gobierno no ha respondido, no ha sido realmente certero en la información y pues estamos padeciendo las consecuencias en este momento. Me parece que ha llevado un muy mal manejo de esta emergencia sanitaria y ni se diga de la emergencia económica. Y ojalá me equivocara y alguien viniera y decía, mira, Julián, eso que le dijiste a la Patricia, pues resultó que no, nada de eso fue cierto, todo estuvo bien y ya es junio y ya estamos en jauja otra vez. Dios quiera, fuera así. Gobernador, digo, esperemos que sea futuro gobernador, senador. Yo tengo voz de pitoniza, ya verá. Bueno. Dígame qué está haciendo usted ahorita por los veracruzanos, cómo para que, híjole, puedan sobrepasar un poco mejor pues lo que se viene o lo que está pasando, porque bueno, también estamos viendo que en el mismo Veracruz han hecho huelgas en el hospital público de allá y hubo varias renuncias.
y pues igual el tema de no hay números claros todavía. Mira, qué bueno que preguntas eso porque me permite hablar de algo que tengo que decir, consideraría que no estoy haciendo yo solamente, lo está haciendo mucha gente y participan actores políticos, sociales, organizaciones empresariales, en fin, sindicatos, futbolistas, artistas, en donde es una campaña que dice, yo cuento contigo, tú cuentas conmigo. Entonces, y se está promocionando, se establece en la lista de todos los hospitales, los requerimientos que se tienen, está a partir de las redes sociales promocionándose. ¿Para qué? Para tratar, primero, de llamar a esta solidaridad México, de la que México ha sido ejemplo en muchas ocasiones en distintos fenómenos naturales que nos han afectado como país, y poder en todo caso tener la posibilidad de involucrar a la gente, de sumarla y de ese esfuerzo, lo poquito que pueda hacer cada quien, tratar de direccionarlo. No tiene colores, no tiene por supuesto, absolutamente ninguna carga partidista, no se menciona en lo absoluto, y me parece que es una causa, ni siquiera sé de dónde sale, no es idea mía, es una idea que surge, a la cual yo me sumo con muchísimo gusto, para poder hacer que esto pues pueda prosperar y que pueda pues involucrarse todo el mundo, porque a ver, lo que yo pueda hacer personalmente, pues a lo mejor ayudará a uno, a 10, no sé, la potencia que yo pueda tener, pero si todos nos sumamos, al final, bueno, pues puede llegar a significar algo verdaderamente importante, y no se trata de poner el ejemplo del gobierno, simplemente en todo caso de ayudar al gobierno en aquello que hace falta, porque aún suponiendo que el gobierno dijera, a partir de mañana hacemos lo que hay que hacer, se endereza todo y nos ponemos las pilas y nos ponemos a trabajar, pues la mala noticia es que ni así alcanzaría. Entonces, si hay un gobierno trabajando y trabajando bien, le sumamos toda la fuerza de la ciudadanía organizada a través de estas buenas causas, pues yo creo que podremos pues, ser de gran ayuda. En lo Y que particular, además hay un hueco de liderazgo y usted es una persona que sin duda alguna genera confianza y para muchos veracruzanos es un líder. Entonces muchos están esperando también, híjole, pues si este señor, el presidente no nos dice nada, que nos lo diga el senador Yulen. bueno, yo más que pretender decir qué hacer, lo que estamos es sumándonos a esta causa que me parece que tiene esa particularidad, que no está identificada con nadie, que no es algo que digan, oye, Julen está queriendo lucrar. No, al final de cuentas, no, ni va mi nombre, ni va el de ningún actor político, ni de ningún partido, y simplemente sumarse a esa causa. Yo no sé, en este momento te digo con seriedad, no sé ni quién la empezó, pero qué bueno que la empezaron, qué bueno que la difundieron, qué bueno que a mí me la propusieron, y yo pues encantado de poder en lo que pueda ayudar lo que pueda hacer desde aquí, desde mi fuerza, la que pueda yo llegar a tener. En el transcurso de esta pandemia, senador, todos los ciudadanos nos hemos dado cuenta y hemos aprendido a cerrar filas ante cualquier indicación del gobierno, justo como lo veníamos platicando y como lo venía diciendo usted. ¿Cómo hacemos lo mismo para lograr un cambio en el 2021? Porque sin duda alguna se nota y se siente a la gente enojada, preocupada, tanto diferentes sectores como empresas, o sea, empresariales, restauranteros. O sea, vaya, se siente como si estuviéramos con las manos atadas. Sin lugar a dudas, el turismo, que bueno, la semana pasada tuvimos aquí al exsecretario de la Madrid, que al igual que usted decía, que bueno, que se utilicen ya este dinero destinado a Dos Bocas y a Pemex para el tema que estamos viviendo hoy, para salvar a México. Mira, yo creo que al final lo que tenemos que entender es que México atravesará tristemente por una condición pues, que no se ha vivido. ¿No? Los que hoy estamos en este país no hemos tenido afortunadamente que pasar por una desgracia económica como parece ser la que venga. Insisto, ojalá de verdad
me equivoque, pero bueno, es lo que todo mundo indica. Y lo que tenemos que estar es atentos a poderla resolver de la mejor manera posible. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, las recetas que ya están inventadas, empezarlas a aplicar y tratar de llevar a cabo, pues, todo lo que se tiene que hacer. Y luego, ahora, respecto a la primera parte de tu comentario, ¿qué va a pasar? ¿Qué habrá en el 21? Yo creo que esto que está pasando, vuelvo al tema, hace en la mañana me decían, oye, es que pareciera que ustedes lo hacen a propósito tratando de sacar raja política. No, No, hombre. simplemente señalamos lo que creemos que hay que señalar y luego a partir de ahí, bueno, pues ocurrirá lo que tenga que ocurrir en el año de la elección, que es el próximo año, en el 2021. Yo creo que va a ser una buena oportunidad, a ver, no para ir en contra de un presidente o para ir en contra de un partido. Me parece a mí que esta circunstancia que vivimos a partir de la elección de 2018, en donde se dio la conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y en donde se le dio una mayoría absoluta al presidente, viene demostrando que no es buena, no para él, para ningún presidente. Yo recuerdo aquellos años cuando se hablaba de las mayorías mecánicas que tenía entonces el PRI y también se criticaba. Y luego se aplaudió mucho cuando tuvimos, a partir de, me parece que fue la primera legislatura con Zedillo, donde tuvimos equilibrios, entonces donde ya el presidente no tenía una mayoría en las cámaras. ¿Y qué permitía eso? Discusión. ¿Y qué permitía eso? Equilibrios. Y entonces yo creo que eso permitió, por cierto, también no a que ningún presidente, ninguno, ni Zedillo, ni los que le sucedieron, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, nadie que pudiera decir, oye, aquí mando yo y solo mis chicharrones truenan. Y eso es lo que provocaba era que hubiera intercambio y se dijera, oye, ¿qué es lo que le conviene a México? Y de repente el presidente proponía una locura y dice, hey, no puede, espérate. Y entonces vamos viendo qué es lo que camina, qué es lo que puede servir. Y eso provocó, fíjate Ana Patricia, que pudiéramos tener un periodo de crecimiento pequeño, pero al final crecimiento por el orden, por arribita del 2% anual, cada año por más de una década. Y eso logró para México pues ir consolidando una economía que ya se posicionaba entre las primeras 10 del mundo y bueno, en donde las exportaciones no petroleras empezaban a ser ya más importantes que las petroleras, en donde, bueno, por supuesto, el sector turístico creció de una forma muy importante. Exponencial, sí. Y ha significado hasta ahora una participación creciente dentro del Producto Interno Bruto, los ingresos por parte del turismo. Y todo eso se vino abajo. ¿Por qué? Porque llegó un presidente que cuenta con una mayoría que le permite hacer lo que él quiera, el capricho que él quiera. Y no han sido pocos los ejemplos que tenemos de ello. Entonces, con todo este contexto, ¿qué es lo que quiero decir? Que lo que nos conviene en el 21 es que el presidente, no importa cómo se llame, hoy es Andrés Manuel, a partir del 24 será alguien más, que ningún presidente tenga esas mayorías absolutas en las cámaras. Estamos viendo los resultados, que sin duda alguna no nos conviene nada. Porque bueno, si el presidente es bueno, pero ¿y si no lo es? Si el presidente, claro, no le puedes... Si el presidente piensa como yo, pero ¿y si no piensa como yo? Entonces, para evitar eso, pues equilibrio. Hay que evitar darle todo el poder a una persona. Entonces, en conclusión, ¿qué hay que hacer? ¿Qué diría yo para el año 21? Pedirle muy respetuosamente a la gente que razone muy bien, que piense muy bien qué es lo que queremos. Queremos tener un Congreso entregado al presidente y que el presidente haga lo que le dé la gana con las decisiones en este país, o queremos tener un órgano de deliberación que realmente le diga, oye, presidente, aquí sí. O sea, el contrapeso, exactamente. Se generen esos contrapesos. Mira, lo que se logró dejar de lado ahora en la comisión permanente porque no les alcanzaron los votos. No es cierto eso de que López-Gatell les dijo no sesionen y no llamen a... cuando Mario Delgado y bueno, la presidenta Mónica Fernández dijeron, no, es que ya le consultamos a López-Gatell, entonces ya no vale ni sentir al presidente.
esta del presupuesto que quería darle ahí todas las facultades. Así es. Eso no fue así, fue porque al final no alcanzaron a juntar los votos necesarios para poder lograr la mayoría calificada que permitiera una convocatoria en un periodo extraordinario. ¿Y eso de qué se trata? De contrapesos. Entonces, en el 21, ¿qué hay que ir por ellos? Yo no le quiero decir a la gente, y menos ahora, por quién tengan que votar. Simplemente que vean en todo caso qué es lo que le conviene a este país. Y yo creo, de verdad, con sinceridad, que lo que le conviene es poderes autónomos, poderes que no se subordinen unos a otros, en donde el poder judicial sea un poder respetado, respetable, autónomo, donde pueda la Corte funcione como debe funcionar, respetando la ley, procurando el cumplimiento de la Constitución, un Congreso que dividido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que pueda ser un órgano de deliberación serio, fuerte, que confronte, pero que al final logre transitar las cosas que le convienen a México, y un poder ejecutivo, sí, fuerte, potente, que haga cosas y que resuelva los temas que México se tienen que resolver. Y entonces, a partir de ahí decirle, pues vamos todos en el 21 a votar por una composición de la Cámara de Diputados en esos términos. Y a partir más sana, sin duda. Sus conclusiones por quién tendría que votar, ¿no? Así sí es, sin duda. Senador, una pregunta. Su bancada pidió la renuncia de Zoe Robledo y de Gatell. ¿Otros partidos están apoyando esta moción? No lo sé, pues hasta este momento esto fue algo que se solicitó hoy por la mañana en una conferencia que tuvimos, una rueda de prensa, pues, por este mismo medio, en donde la senadora Marta Márquez de Aguascalientes fue quien lo presentó. Y bueno, nosotros creemos que, a ver, López-Gatell claramente no, ahora ya hace hasta poesías, ¿no? Entonces, en vez de dedicarse realmente a su labor, hacerlo con seriedad y hacerlo con objetividad y que, bueno, le diga al presidente lo que le tiene que decir, con riesgo de que lo corra, pero al final, si el funcionario es bueno, debe de estar por encima los intereses del gobierno, los intereses de México, del país, de los aquellos que tenga, pues, quien pueda ser su jefe, ¿no? Y lamentablemente no es así. Y luego en el caso de Zoe Robledo, pues lo que estamos viendo tristemente es que en el IMSS pues no se están haciendo las cosas de manera adecuada. No se estaban haciendo ya desde antes de la emergencia, ahora en la emergencia menos. Tenemos estos casos tristes de las compras de ventiladores que se están dando a precios exorbitantes, con el conque de que me lo tienen que entregar de inmediato y con el que por ser la emergencia puedo adjudicar directamente, pues están atropellando. No, que sin duda este es el sexenio de las adjudicaciones directas, eso nos va a quedar, eso va a quedar en la historia. Por una causa o por otra, pero bueno, como ya hay calidad moral, dice el presidente, y ya no hay corrupción, como si eso tuviera que ser un dogma de fe en el que tuviéramos que creer, pues no, lo siento, pero no es así. Lo que tienen que hacer es demostrarnos y mostrar que se están haciendo las cosas bien en este país. Y eso hasta ahora no ha ocurrido. Es al contrario. Muchas de las cosas que están sucediendo en el país resulta que son contrarias a esa honestidad que pregonan. Mira, ¿qué dijeron del huachicol? Seguro te acuerdas. Cuando dijeron, oye, que el huachicol, ¿a quién han detenido? ¿Qué han hecho con eso? Sí, claro. Cuando cancelaron las estancias infantiles, ¿qué resolvieron? ¿Cómo que vamos a ayudar a las madres directamente? No están haciendo nada de eso. Luego, bueno, han venido diciendo lo del aeropuerto. Se ha hablado muchísimo, horas y horas de discusiones por distintos medios, kilómetros de tinta que se han utilizado para hablar de ello. Y es la peor decisión económica que pudo haber tomado este gobierno. Peor decisión. Entonces, estas cosas, pues al final cobran, y lo que está ocurriendo es que, bueno, la gente se espanta, los inversionistas se van, y entonces, bueno, el país empieza a inclinar. Porque, ojo, tampoco que nos vengan a decir, eso sí, si no me invitas a un programa para que yo te lo diga otra vez, claro, esta es su casa. Que nos vengan a decir, cuando esto haya pasado, que fue culpa del COVID-19, del coronavirus, la crisis. No, hombre. No, ya venía, ya traíamos un 2019 con números negativos, empezaba el año 2020 también con números negativos. ¿Producto de qué? Bueno, pues de esto que mencioné, lo de Constellation Brands. O sea, ¿cómo es posible que cancelen una inversión de ese tamaño cuando... No, ridículo. Entonces, estas cosas lo que generan es inestabilidad,
y la gente, los empresarios, dicen, oye, pues yo voy a ir a invertir en México, pues no. Y mira, otra cosa que se está dando ahora que ojalá... Pero senador, aquí tenemos una pregunta que esa es bien importante. Discúlpeme que lo interrumpa. Me ponen, Veracruz es el 5º lugar en COVID. ¿Qué cree usted se debe de hacer en este estado? O sea, en su estado, en términos de números. Y creo que esto es muy importante. Bueno, tenemos 332 casos, es lo que dice el gobierno hasta la fecha reportado, ¿no? Lamentablemente, hoy aparece una encuesta, no me acuerdo de la casa encuestadora, en donde la percepción de la población respecto a su gobernador, el peor calificado es Veracruz, en todo el país, en todo el país. Lo que piensa la gente que vive en Veracruz respecto al gobernador, o lo que piensa la gente que vive, no sé, en Nuevo León respecto a su gobernador, ¿no? Entonces, Veracruz estamos en el peor lugar. Eso es la percepción. Ahora, la realidad, pues probablemente esté por ahí, no lo puedo afirmar en esos términos porque no tengo ahora sí los elementos para hacerlo. Pero sin duda, la Secretaría de Salud del Estado lo puede llegar a determinar, porque es quien concentra la información de todos los hospitales, de todas las clínicas. ¿Qué hay que hacer? Pues tomarse con seriedad la emergencia, ponerse a trabajar y dejarse de cuentos. Todavía había el gobernador que andaba ahí por la Plaza Lerdo en la zona de Jalapa, pues saludando a la gente. Hace apenas, estoy hablando no de hace semanas, estoy hablando de esta semana, uno de estos días, en donde pareciera que están más en el asunto otra vez del tema electoral que en el tema de atender lo que ahora es importante, la salud primero de la gente y luego la viabilidad económica de la población. Y este mensaje que mandan, ¿no? O sea, de guárdense cuando ellos están saliendo, entonces ese es el problema. A ver, si el gobernador del estado, la máxima autoridad de ese estado, pues lo veo en la calle, lo viendo así y aparente sonriendo, y sin la protección, sin cubrebocas ni nada, pues la gente dice, bueno, pues no, pues entonces no va a estar tan grave el asunto y entonces la gente termina por salir, ¿no? Entonces, sin duda. Yo creo que ese es parte de la problemática que enfrentamos en Veracruz, que no se ha tomado con seriedad pues la emergencia y hay que tomarla, hay que hacerlo. Con esta probadita que llevamos de 1 año y meses con el gobierno de Morena en la presidencia, ¿usted cree que será suficiente para que la oposición vuelva al poder? Esa pregunta es una muy buena pregunta. La respuesta tiene que ver con invocar un poco a la imaginación. Yo creo que falta todavía 1 año para la elección, más de 1 año para la elección federal del 2021. Yo esperaría que sí, que pudiera todo esto que estamos viviendo, decirle a la gente que no es Morena la solución que se pensó, que no es lo que nos dijeron, que no han resuelto las cosas, que no son diferentes, que al final no están trabajando con la honestidad que pregonan cada día. Y que entonces... Y los resultados hablan por sí solos, ¿no? Sí, al final de cuentas, y por eso decía un poquito antes de hablar de Veracruz, que cuidado con que nos vengan a decir de que ahora todo el problema que tenemos económico tiene que ver pues, con el COVID. Tiene que ver, sí, por supuesto, el COVID, o sea, que son causas exógenas, tienen una implicación importante en nuestro país, pero, por supuesto, que lo mal que se está haciendo en política económica, en materia energética, bueno, ahora en el tema de salud, pues por supuesto que tiene un impacto que nos golpea. Entonces, yo espero que alcance a hacer esta idea de lo mal que está haciendo el gobierno suficiente para que en el 21 pueda la gente responder y tomar un rumbo distinto. A ver, yo, como te comenté hace un ratito, comentábamos aquí con el auditorio, yo lo que no quisiera que ningún presidente tuviera una mayoría. Me parece a mí que lo importante pudiera ser tener esta posibilidad de discutir, de tener encuentros y todo, como debe ser. ¿La oposición está lista para unirse, para olvidarse de colores? Pues mira, ha sido una buena prueba, un buen experimento o laboratorio, como le quieran llamar, esto de la comisión permanente, porque cuando llamó, y fíjate que a partir de que eso me gustó mucho, la sociedad fue la que exigió
a todos los legisladores de todos los partidos, más pusieron nuestros 13 nombres y empezaban a decir, yo fulanito de tal, o estaré pendiente de que Julen y tal, y tal, y tal, y tal, y así nos nombraban a los 13 y son los responsables de que pase o no pase esta ley. Y entonces eso hizo que, pues entre todos, pues digamos, bueno, pues primero tiene razón la gente de preocuparse y hay que impedir que una barbaridad como esta, en donde prácticamente desaparecen las facultades en términos de presupuesto de la Cámara de Diputados y que se le den al presidente nada más, pues que no pase. En eso hay razón. Y luego, bueno, pues entonces vamos viendo cómo nos encontramos. Y se logró en este experimento laboratorio que te decía una muy buena respuesta. Yo creo que se cohesionó, logramos estar incluso antes de la sesión los 13 legisladores, diputados y senadores, hombres y mujeres, pues todos juntos en una misma sala, tomando un acuerdo para ir no solamente en esta, sino en todas las sesiones que vengan en la comisión permanente que durará hasta septiembre, pues en estos temas yendo juntos. Y me parece que eso es bien importante. En la cual usted preside la comisión relacionada con temas de gobernación, puntos constitucionales y justicia. Senador, se nos acaba el tiempo. Esto es, como siempre, pues, todo llega a su fin, pero por favor, una conclusión y un mensaje también para los veracruzanos. Bueno, para todos los mexicanos y para los veracruzanos. Primero, agradecerte mucho, Ana Patricia, la oportunidad que me das de, bueno, platicar contigo y platicar con todo el auditorio. Después de decirle a la gente que hay que realmente abrigar esperanzas, no falsas esperanzas ni pensando simplemente en cuestiones etéreas, sino a partir de lo que hagamos todos, de tratar de participar en cada uno de los foros que tengamos, de ayudar en lo que podamos ayudar, lo que esté a nuestro alcance, de atender las recomendaciones razonables que los gobiernos, nuestros gobiernos, el federal o los locales nos den. Y luego, bueno, o la OMS. ¿Perdón? O la OMS. O también, la Organización Mundial de la Salud, sí, claro. Y al final, bueno, pues estar pendientes de cómo responde el gobierno, cuál va a ser nuestra tarea en el próximo año. Y entonces, una vez superada esta condición difícil que se viene para el país, tomar la mejor decisión para ver qué rumbo le queremos proponer a nuestro país a partir del año 2021. Yo creo, sinceramente te lo digo, Ana Patricia, y bueno, se lo comento a todo el auditorio, que la decisión que tomemos en el año 21 se juega a la Cámara de Diputados, pero se juegan 15 gobernaturas. Si logramos realmente... Es la más importante. Si generamos, generar esto, es la elección más grande que ha habido en la historia de este país. Si logramos generar verdaderamente condiciones de equilibrio, habremos dado un gran paso para poner a México en la ruta de la verdadera democracia y que no impere la voluntad de una persona, buena o mala, simplemente que no impere y que podamos estar construyendo un México a partir de acuerdos, de encuentros, de consensos, y convocar, por supuesto, a todas las fuerzas políticas a que ese sea nuestro objetivo. Yo sé que es bien difícil, sé que hay complicaciones, que hay pues ganas de cada partido de salir adelante, pero bueno, buscar, como dicen que en política lo importante, pues al final de cuentas, y de eso se trata la política, de lograr acuerdos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice más o menos así, que dice, lo importante es superar las diferencias, respetando lo plural, sin olvidar lo común. Y lo común es México. Así es, sin duda. Muchísimas gracias, senador Julen. Y pues esperamos tenerlos aquí pronto. Esta es su casa. Y muchas gracias a todos por haber sintonizado The White Table. Nos vemos el próximo miércoles. La vida detrás de la política. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Muchas gracias. A la orden, senador. Muchas gracias. Buenas noches.